Comenzaba el siglo XX y toda la Alpujarra y la costa granadina se encontraba en una situación social y económica lamentable. La plaga de filoxera había destruido en poco tiempo la única fuente de ingresos de muchas familias, que dependía del cultivo de la vid y de toda la actividad laboral que su cultivo conllevaba. La emigración hacía estragos en todos los pueblos de la comarca. Gualchos y los municipios vecinos de Lújar y Rubite perdían población a un ritmo alarmante, mientras los antiguos propietarios de viñedos vendían sus tierras para comprar pasajes a Brasil o Argentina. Las vías de comunicación habían sido una asignatura pendiente en todo el siglo XIX y seguían siéndolo al comienzo del siglo XX. Lo que había en nuestra comarca eran caminos de herradura que permitían sacar la cosecha y llevarla al puerto natural de Castelldefels a lomos de mulos y burros. Carretera no había ninguna. Se estaba construyendo la carretera de Málaga a Almería en su tramo de Calahonda a Castelldefels. En 1895 ya estaba en construcción el tramo de Calahonda a La Rijana, el que menos dificultad tenía, pero el de La Rijana a Castel era de una dificultad extrema debido a los enormes acantilados. Este tramo no se terminó hasta 1910, después de modificar el proyecto original y dotarlo del presupuesto adecuado para afrontar la obra, que requería la demolición de enormes taludes y la construcción de grandes muros de contención para disponer del firme adecuado para la carretera. Pero esta carretera de poco servía a los pueblos del interior, que tenían que seguir sacando los productos que importaban hasta Castelldefels de la misma manera de siempre. Ante las dificultades y el retraso en las obras de esta importante vía, los políticos locales y provinciales andaban proponiendo vías alternativas por el interior para conectar Málaga y Almería. El político originario de Albuñol y diputado a Cortes por el distrito de Órgiva, Natalio Rivas, propone al gobierno la creación de una carretera que una todos los pueblos de esta comarca entre sí y con la ya construida carretera de Tablate a Albuñol, pasando por Órgiva y Aza del Lino. De esta forma, toda la Alpujarra podría tener una vía de salida de sus productos hasta el puerto de Castelldefels, que había tenido una intensa actividad comercial a lo largo del siglo XIX. Con esta propuesta, la Alpujarra y nuestra comarca quedarían enlazadas a dos ejes importantes, la carretera de Granada a Motril y la carretera de Málaga a Almería, cuando se terminara. Durante la primera década del siglo XX y parte de la segunda, hay referencia en las actas del Congreso y del Senado del proyecto de esta carretera. Un decreto, firmado por el rey Alfonso XIII, aprueba su construcción dentro del Plan General de Carreteras. Ese decreto no garantizaba que esa obra se fuera a llevar a cabo inmediatamente, porque cada 2 años se revisaba el Plan General de Carreteras y se ratificaba la necesidad de tal carretera o se sacaba definitivamente de dicho plan. Desconozco cuándo se desechó por completo la construcción de la carretera que nos ocupa, pero en 1914 aún constaba en el Plan General de Carreteras necesaria. El trazado de la mencionada vía partiría del paraje de Aza Larga, justo encima de Rubite, partiendo de la carretera de Tablate a Albuñol, y recorrería en este orden los pueblos y aldeas de la comarca: Fregenite, Olías, Lújar, Jolúcar, Gualchos y Castelldefels. No queda constancia cómo se uniría a Rubite, que queda a 300 metros de altitud por debajo del paraje de Aza Larga, en un terreno de fuerte pendiente. Casi todo el término municipal de Rubite quedaba lejos de cualquier carretera. Se trata de un municipio que, incluso hoy en día, resulta complicado comunicar mediante carretera. Más lo sería entonces. Sea como fuere, la carretera de Aza Larga hasta Castelldefels nunca fue una realidad. Hasta la década de 1950 no hubo ninguna carretera por toda la comarca. A partir de entonces se construyeron las carreteras de Lújar a Motril, de Gualchos a Motril y la de Gualchos a Castelldefels, esta última por un trazado diferente al actual. Las dos primeras conservan el mismo trazado. La carretera de Lújar a Castelldefels y la de Rubite a Castelldefels no aparecen como tales hasta 1993, cuando se canaliza la Rambla de Lújar y se construyen las carreteras asfaltadas. Antes de eso, el propio cauce de la Rambla hacía las veces de carretera. Por supuesto, solo había caminos rurales desde Fregenite y Olías hacia Lújar y desde Jolúcar a Gualchos. Hoy en día la comarca está comunicada por una red de carreteras locales, dependientes de la Diputación de Granada, varios caminos rurales estrechos y asfaltados en parte, y una carretera autonómica.